Bueno, pues se confirma lo que de alguna manera ya sabíamos. Y me refiero al caso de Torreón, particularmente de lo que sucedió, que ya todo el mundo sabe. Y que de dónde se consiguieron estas cosas. Bueno, pues estaban en la casa del pequeño, del joven, y estas cosas pertenecían al abuelo. Acuérdense que este jovencito de 11, 12 años era huérfano, vivía con sus abuelos, y que pues la pregunta es, pues de dónde sacó este tipo de artefactos, y pues lo sacó de su casa y lo sacó del abuelo. Y entonces habría que revisar a fondo cómo va a quedar toda esta línea de investigación, porque es muy fácil culpar al entorno exterior, al medio ambiente, a la sociedad, a los videojuegos, a todo ese tipo de cosas. Es muy fácil culparlas y de alguna manera quedarse un poco ahí con el entorno social, con el entorno exterior. Pero aquí habría que revisar el entorno interior. Y lo digo, lo sostengo y lo vuelvo a sostener y lo vuelvo a decir. El abuelo tiene que pagar por lo que hizo. Y algo sucedió en esa casa, en ese momento, que detonó esta tragedia. Bueno, pues ya sabemos que eran cosas del abuelo, dos, y que no solamente se disparó una vez, sino 9 veces, es lo más reciente que se ha conocido al respecto, por las restricciones que hay en este tipo de medios, de las famosas redes sociales. No puedo ser muy explícito porque muchos de estos temas pues los tienen un poco como vetados en este tipo de redes sociales, y entonces simplemente voy a señalar lo que ya sabíamos. La fiscalía confirma que todo este asunto eran del abuelo del estudiante. Estamos hablando de dos tipos de artefactos, donde no había permiso, donde no había, o en el caso específico de una de ellas, nada más es para uso exclusivo. Y les hablaba yo de esta línea de investigación. Y la investigación tiene que ir más a fondo en este sentido. Aquí, este es el abuelo. Y el abuelo consiguió esas armas. Pregunta número 1, ¿de dónde? Pregunta número 2, ¿ese de dónde? ¿De dónde? ¿Y este de dónde? ¿De dónde? O sea, ¿cómo llegó hasta su casa? ¿Cómo llegaron hasta su casa este tipo de situaciones? Desgraciadamente, no queremos admitir que existe un tránsito de este tipo de cosas y que ya cada día es más común que alguien saque una cosa de estas. Es cada vez más común. En un pleito, vamos a llamarlo callejero, en una situación de, pues, donde hay algún conflicto, es muy fácil que alguien de repente saque y diga, pues tómale. La pregunta es, ¿qué está pasando? La respuesta es un tráfico ilegal en todas estas condiciones. Yo he denunciado este tipo de casos durante muchísimos años. He hablado y ya he presentado estadísticas y recontraestadísticas y que esto y que el otro y que no sé qué y que no sé cuánto. A diferencia de Estados Unidos, donde esto es abierto, donde pues hasta en cualquier mall o centro comercial se consiguen, aquí en México existe un mercado ilegal al que cualquiera puede acceder y que de alguna manera es hasta cierto punto fácil tener este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Pues sucede que o hay un mal manejo de estas circunstancias o hay un entorno en esto. Yo quisiera nada más un poco como
como en el mismo contexto en el que estoy platicando, es, ¿alguna vez ustedes han tenido contacto con este tipo de artefactos? Y lo digo en este tono, porque no es fácil manejarlas, no es fácil sostenerlas y no es fácil hacer lo que quiera uno hacer. O sea, es decir, este niño, porque era un niño de 11 años, 12 años, y si uno lo ve físicamente, pues era muy pequeñito, muy chiquito, ni siquiera era, o sea, uno lo hubiera visto en la calle y podría haber dicho, creo que por ahí hubo la confusión desde un principio de que tenía menos edad, etcétera, etcétera. Bueno, si uno ve a este pequeño, este joven, es difícil entender que esto era la primera vez que lo hacía. Sobre todo porque estamos hablando de dos, no estamos hablando de una. Manejar y disparar 9 veces, como ya está confirmado, no es fácil. Inténtenlo ustedes. Agarrar una cosa de estas y simplemente al aire, en un campo, en un lugar donde no haya ningún tipo de peligro, créanlo que no es fácil. Se requiere de práctica. Y este niño ya había practicado, porque así a la primera no te sale tan bien, bajo ninguna circunstancia. También en el sentido de que logró lo que quería lograr, no porque lo hiciera bien, obviamente. Segundo lugar, si esto se confirma, el responsable es el abuelo. Porque si yo tuviera este tipo de artefactos, pues los guardo con un sigilo muy especial. Los guardo pues para que nadie tenga contacto con ellos. Por lo tanto, el abuelo vuelve a ser responsable. Hay que entender el entorno interno. Es muy fácil culpar a los videojuegos, es muy fácil culpar a la sociedad, es muy fácil culpar al clima en el que estamos, clima de violencia. Es muy fácil, pero hay que meternos a fondo a todo esto. Ahora ya a todo el mundo ya se le ocurrió lo de la mochila y todo ese tipo de cosas que, bueno, pues hasta donde yo sé, nunca han funcionado. No quiero decir ni que esté bien ni que esté mal, pero no ha habido ningún resultado contundente que diga, bueno, pues gracias a esto se consiguió esto. Además, quien quiere cometer este tipo de cosas lo va a hacer quién sabe cómo. Es decir, estamos hablando de alguien que lo planeó, alguien que lo ejecutó, alguien que lo pensó y no fue de un día para otro, es decir, no amaneció con un coraje que ahorita voy, que puede ocurrir en un pleito cuando estás tú peleándote con alguien, no sé, en un bar, en un partido de fútbol, en la calle, o que te estén asaltando y de repente pues saca uno, ¡pum! En ese entorno uno lo puede medio suponer que pues lo que caiga. Aquí no hubo nada de eso. Aquí hubo premeditación, alevosía y ventaja. ¿De dónde sacó la idea ese niño? No la sacó de un videojuego. Posiblemente un videojuego enardeció esta circunstancia o él formaba parte de todo esto. Yo no sé si algún día las autoridades de Coahuila y las autoridades federales van a poner en juicio al abuelo. Y yo creo que el abuelo tiene que pagar sus culpas. Yo creo que el abuelo no solamente es que se quede esto en una tragedia y pobrecito, no, es que el abuelo es el responsable. Aquí hay un abuelo irresponsable que yo espero pague por lo que hizo. Y estoy ahora sí que entrando a un terreno que no me corresponde, el de la imaginación, suponiendo que el abuelo y el niño tuvieron una comunicación relacionada con este tema. O le enseñó,
o le dijo dónde estaban, o el entorno era todavía peor de lo que estamos suponiendo. Es decir, el niño sabía qué estaba pasando y el niño debió haber utilizado este tipo de cosas desde antes, porque créanlo que no es fácil desde el punto de vista ejecutar lo que él hizo. Así que, pues, más allá de las revisiones o más allá de los castigos o más allá de todo esto, habría que preguntarnos qué estamos haciendo mal como sociedad. Pero si nos quedamos nada más en qué mala onda, no avanzamos en este sentido. Así que exijo que el abuelo responda ante las autoridades.